2021, con invitada de honor para nuestra primera sesión de este año, la doctora Ruth Contreras Espinosa. Voy a hablar brevemente de su experiencia profesional. Primero que nada, agradeciendo a cada uno de los participantes en esta estrategia de Signova Talks para todo el estado de Hidalgo, de parte del maestro José Alonso Huerta Cruz, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Les damos una cordial bienvenida. La doctora Ruth Contreras es doctora en Ingeniería Multimedia, investigadora y coordinadora de proyectos de investigación internacionales. Actualmente coordina un paquete de trabajo en el proyecto CO3 de tecnologías disruptivas digitales para co-crear, coproducir y gestionar conjuntamente los servicios públicos, conjuntamente con los ciudadanos. Estos proyectos han sido financiados por la Unión Europea. Es cofundadora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento, fundado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic. También es profesora de Educación Superior, evaluadora en la Portuguese Agency of Evaluation and Accreditation, A3ES, en la Agencia de Certificación de Innovación en Innovación Española, ACIE, y en la Agencia Estatal de Investigación de España. También es blogger en Power Ops, blog de la revista Investigación y Ciencia. En este caso es la versión española de Scientific American. También es embajadora en la Asociación Women in Games International, WIGJ. Recibió el reconocimiento de Mexicanos Distinguidos en 2020 por parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para lo cual me es grato recibirla el día de hoy y darles la más cordial bienvenida, doctora Ruth Contreras, que nos va a platicar qué es y cómo podemos utilizar la gamificación para incentivar la participación ciudadana. Bienvenida y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a Signova por la invitación, al maestro Alonso Huerta también por permitirme estar aquí hoy con ustedes y compartir un poco de lo que yo hago y de mis experiencias. Bueno, yo voy a empezar explicando un tema que quizá para algunos no sea nuevo, porque hace ya tiempo que se habla mucho sobre lo que es la gamificación, pero para aquellos que no lo sepan voy a empezar desde el inicio, es decir, explicando el concepto que es, cómo se utiliza en diferentes ámbitos y, por supuesto, como dice la charla, yo me voy a enfocar en tratar cómo se utiliza esta estrategia, que la gamificación es una estrategia, en lo que es la participación ciudadana, es decir, cómo se puede implementar para que los gobiernos puedan tener más participación dentro de sus plataformas. ¿Sí? Y bueno, empiezo básicamente por esto, por explicar lo que es la gamification, ¿no? Que es una palabra anglosajona que finalmente se ha adoptado ya en el idioma español y no es otra cosa más que utilizar mecánicas de los juegos en entornos y aplicaciones que no son de juego o no son lúdicas. Y esto se hace ¿con qué? Con el fin de intentar potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, cosas que a lo mejor si muchos de ustedes son jugadores lo podrán entender porque normalmente cuando estamos jugando un videojuego, pues normalmente esa motivación, esa concentración, ese esfuerzo pues viene implícito precisamente por todas estas mecánicas que tienen los juegos. Y como decía antes, la gamificación ya tiene muchos años entre nosotros y se ha utilizado en muchas áreas muy diversas, como pueden ser en los recursos humanos, para poder contratar gente, la parte de la educación, para poder incentivar a estudiantes a que se involucren más en las asignaturas, en la parte de turismo, para poder, por ejemplo, hacer alguna ruta para que los turistas pues, se entretengan más haciendo alguna ruta, en negocios, en ámbitos de salud. Es muy amplio realmente las áreas en las que se ha utilizado, con lo cual pues, yo me enfocaré específicamente en ese ámbito, en el ámbito de lo que es en la aplicación de las ciudades. Y como decía, pues es una estrategia que
básicamente busca esto, motivar a las personas, motivar a los participantes para que puedan realizar ciertas acciones. Y pues es un término que a pesar de que se ha extendido, el uso o la aplicación de esta estrategia no es algo sencillo porque no existen metodologías, es decir, no hay unas pautas muy claras de cómo hacerlo, si bien hay algunas sugerencias para hacerlo, cada caso, la implementación de cada caso, pues tiene que de alguna manera estudiarse a la hora de, por ejemplo, seleccionar esos elementos de juego que comentaba, que deben de utilizarse en cada caso y también debido a lo que es la complejidad de las interacciones sociales, ¿no? Porque que puede llegar a tener un usuario con alguna plataforma, que puede ser una plataforma móvil o de web, y en especial con los casos o los servicios de gobierno electrónico. Bien, en este caso, pues vamos a decir que esos conceptos o esas aplicaciones de esas técnicas de los juegos son útiles para hacer que el comportamiento de los participantes pueda llegar a una meta que, pues quienes estén implementando la gamificación, es la meta que ha marcado como un objetivo. Y normalmente, que los usuarios se centren en un objetivo hace que como usuarios nos sintamos satisfechos. ¿O por qué? Porque hemos conseguido ese logro, ese objetivo durante el proceso. Y aquí la gamificación precisamente trabaja con la ventaja de que aporta ese sistema de recompensa, de feedback, ¿no? Que puede apoyar y animar al usuario a premiar su rendimiento. Es decir, si yo hago algo, pues, y lo he hecho correctamente como el sistema está diseñado, pues recibiré unos puntos. Lo pongo como ejemplo en un videojuego, ¿no? Si yo tengo que saltar y no caerme y no lo hago, pues puedo ganar puntos. Entonces, precisamente ese es el premio que obtengo por mi rendimiento. Es decir, por no caerme he obtenido premios y, por supuesto, en este caso no hay que olvidar que la parte de los videojuegos o en los juegos, todo este tipo de elementos lo que generan son emociones y es muy importante señalar que la implementación de una estrategia como la gamificación pues ayuda también a aumentar obviamente la viralidad de un contenido. Es decir, si yo utilizo en una aplicación o en una página web gamificación, pues voy a incrementar su alcance y a generar una imagen de marca. Normalmente en los proyectos de gamificación suelen estar presentes, pues como decía, diferentes elementos de juego para que tengamos más claro qué son los elementos de juego. Pues hablamos de objetivos que normalmente encontramos en los juegos, un reto que nos permita alcanzar un premio o un beneficio determinado que puede ser pues un producto, unos puntos o una medalla, por ejemplo. ¿Sí? Si lo pensamos en digital, pero si pensamos en elementos también o estos premios de manera tangible, pues podemos estar hablando de vales de descuentos o algún reconocimiento, ¿no? Y además incluso podemos hablar de niveles, que también es otro en los juegos, en los videojuegos, seguramente sonará el tema de los niveles, porque todos estos elementos que he mencionado, existen muchos más, pero he puesto estos como ejemplo, que son los más comunes, fomentan la participación y la competencia entre los usuarios. Y además, pues los puntos, por ejemplo, para poder alcanzar un determinado nivel o lograr un objetivo, las posiciones para mantener vivo ese espíritu competitivo, todo este tipo de elementos son los que encontramos en la gamificación y que normalmente se utilizan en plataformas que no son de juego, como explicaba. Para comprender un poco mejor los principios de la gamificación es necesario comprender que detrás existen fuentes de motivación humana. Es decir, cuando estamos hablando de gamificación, existen teorías detrás en las cuales está basada esta estrategia y básicamente hablamos de lo que sería la teoría de la autodeterminación, que parte de que como personas o las personas por defecto estamos motivadas o están motivadas porque muestran un considerable esfuerzo, capacidad, un compromiso con lo que estén haciendo, lo que en efecto parece más general que excepcional. Y esta motivación normalmente
se da en estos dos ejemplos que se ven aquí en la diapositiva. Por un lado es intrínseca, que quiere decir es aquella que surge de factores propios de las personas, o dicho de otra manera, son aquellas que se logran mediante actividades que generan un desafío o me son placenteras, o el caso de la motivación extrínseca, que aquí hablamos de aquello que nace por elementos externos a la persona, es decir, que se logra a través de recompensas que yo recibo, tangibles, como decía antes, que puede ser un cupón de descuento, o intangibles, como puede ser pues, en un videojuego una insignia o un estatus, o haber pasado a estar dentro de, en el nivel de, en un leaderboard, como el primero en la lista, por ejemplo. De la combinación de estas dos teorías que he mencionado antes, pues nacen muchas otras teorías. Puedo mencionar algunas como la de Marczewski o la que vemos aquí en esta diapositiva, que es un modelo que soporta que el uso de esos elementos de juego permiten explotar los factores de la motivación. Y en este ejemplo que vemos aquí, que es de Unique Leblanc, conocido como el MDA, lo que sugiere es que podemos utilizar esas mecánicas de juego, es decir, esas acciones básicas que encontramos en los juegos y que a los jugadores les pueden permitir realizar un juego. Y esa dinámica, como se ve aquí, pues no es otra cosa que un comportamiento en tiempo de ejecución de esas mecánicas previas definidas en respuesta a la entrada del jugador en otras mecánicas. Esto básicamente son modelos y para intentar entender que la gamificación sí que tiene previamente unos estudios o previamente hay algunos modelos que se han generado, algunas teorías que la sustentan y, por tanto, con esto que hemos comentado, hablar de que ya se ha implicado, se ha utilizado en muchos otros ámbitos, que hay teorías detrás que la sustentan, pues es lógico decir que las plataformas de gobierno podrían ser candidatas para poder utilizar la gamificación dentro de sus espacios para poder motivar o para hacer que aumente la participación en estas plataformas. Y si es posible tener un número significativo de interacciones con los ciudadanos, pensemos que la gamificación como una estrategia puede crear una motivación adicional y la participación de los ciudadanos, por ejemplo, para hacer alguna actividad que la plataforma proponga, ¿vale? Por ejemplo, codiseñar una ciudad o para proponerle al ciudadano o al usuario tomar decisiones sobre alguna infraestructura de la ciudad que pueda ayudar a satisfacer sus necesidades o mejorar algún servicio que esté en la ciudad o en el ámbito turístico, etcétera. ¿Sí? Son algunos ejemplos. Y de alguna manera, pues así, esa plataforma de gobierno lo que está haciendo es convertir a los ciudadanos en participantes activos que van a estar ayudando directamente a quien gestione esa plataforma a construir su propia ciudad. Y bien, normalmente como ciudadanos, pues lo que hacemos es participamos en la vida pública mediante un acto que es la votación, pero además están más activos, otras personas están más activas o interesadas en la política utilizando otros medios como pueden ser las redes sociales u otros servicios de la red para expresar sus opiniones. Pero normalmente para brindar este apoyo estructurado es que las instituciones gubernamentales han creado estas plataformas de gobierno electrónico que lo que intentan es precisamente eso, ¿no? Mejorar la comunicación que tienen con los ciudadanos, con los representantes públicos o incluso para ayudar a tomar decisiones políticas o hacer consultas públicas, que también puede ser otro objetivo. Y podemos decir que lo que se busca básicamente con estas plataformas es generar una relación constructiva entre lo que es la administración pública y el ciudadano, lo que le va a ayudar a
resolver sus necesidades, ¿no? Esto es básicamente como el objetivo de las plataformas de gobierno electrónico. Y es por eso que muchas administraciones cada vez más están haciendo o implementando estos sistemas de gestión para poder interactuar con el ciudadano. Y de ahí nace lo que se conoce como gobierno electrónico o el e-gov, que básicamente es ya, digamos, un concepto conocido. El reto de todos estos proyectos, porque claro, no es simplemente crearlo, ponerlo a que se implemente, es que muchas veces no cuenta con un número de ciudadanos participantes, es decir, de participantes activos, sino que la intensidad de las actividades de participación pública no acaban de obtener una participación real, es decir, muy activa o una participación crítica. Y debido a estas barreras que son incluso ya conocidas por todos, que es la falta de interés que muchas veces demuestran algunos ciudadanos por un interés hacia temas que tienen que ver con el gobierno o la falta de tiempo, la accesibilidad a la tecnología o la baja eficacia política que es percibida por los ciudadanos, pues todos estos puntos pueden llegar a ser un desafío al momento de utilizar estas plataformas. Y la participación importante, cuando estoy hablando de este concepto o estoy refiriéndome a esto, no solamente es al hecho de proporcionar a los ciudadanos información, es decir, las plataformas no solamente deben de dar información, sino que deben de proporcionar formas activas para que el ciudadano también pueda participar, también pueda opinar y pueda haber un intercambio de esa información. De aquí la importancia de entender qué es la participación. Cuando se habla o se comenta de usuarios dentro de estas aplicaciones, de estas plataformas de gobierno, estamos hablando de pues, un gran número de diferentes usuarios, ¿no? Ciudadanos, instituciones, gobiernos, ONG, etcétera, que básicamente se están involucrando directamente con las instituciones de gobierno. Ejemplos de plataformas, pues seguramente ustedes ya conocerán alguna porque posiblemente tengan que realizar algunas actividades de pago o hayan hecho alguna vez alguna a través de las plataformas. Yo pongo un ejemplo aquí de una de estas plataformas de gobierno que se llama MetaDecidim, que es una plataforma open source que se utiliza aquí en el Ayuntamiento de Barcelona y donde los ciudadanos participan básicamente mediante unas acciones lineales que son, pues tú rellenas una encuesta para poder participar, luego a partir de aquí tú como ciudadano puedes realizar propuestas al gobierno de qué puede hacer a lo mejor con un edificio o con un cierto dinero que está de alguna manera pensándose en qué se va a invertir. Más tarde esas propuestas lo que se hacen se debaten y finalmente se priorizan, es decir, los mismos ciudadanos intentan hacer las priorizaciones con el objetivo de definir y tomar decisiones conjuntamente sobre un tema en específico. Lamentablemente en muchos casos, no es este, pero en algunas de esas plataformas, como decía antes, solamente se limitan a dar información, solamente a que el ciudadano pueda hacer una consulta sobre cierta información, pero no permite normalmente presentar propuestas. Entonces, parece que no todas las administraciones e instituciones son capaces de hacer frente a un sistema que permita esa cooperación, porque prepararse para estas escalas incluye tener pues, recursos suficientes, políticas planteadas específicamente para eso, procesos correspondientes, pero además deben existir maneras y habilidades cívicas por parte de la población. Es decir, no solamente es una cuestión de gobierno, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que tener esas habilidades cívicas para poder participar en este tipo de plataformas. Esto quiere decir que la participación debe estar presente tanto en la población como en la institución con la idea de poder proporcionar un proceso que sea mucho más eficaz y mucho más sostenible. Y el uso de estas plataformas
se aplica en diferentes niveles o a diferentes escalas, es decir, posiblemente alguna de las que ustedes conozcan o hayan utilizado no se parezca a la que he descrito yo ahora. ¿Y esto por qué es? Porque el nivel de penetración, es decir, existen varios modelos dentro de las plataformas que indican lo que es la madurez de estos servicios. Es decir, dependiendo de los servicios que ofrecen, pues pueden ser mucho más robustas y por tanto pues tienen un mayor nivel de madurez. Y estos modelos, podemos decirlos así, pues presentan diferentes fases o diferentes etapas que, como ven aquí resaltado, pues este sería un ejemplo de alguna plataforma donde la información lo que permite es, o la plataforma lo que permite es catalogar información de los ciudadanos para después mostrarlas y después, pero hay otro apartado quizá que lo que hace es permitir hacer alguna transacción, es decir, por ejemplo, un pago, donde los ciudadanos pues a lo mejor pueden llegar a completar un formulario, interactuar con la plataforma para hacer una gestión simple y completar el pago. Este es uno de los modelos más comunes que existen en la implementación de plataformas y es, digo, el más común de las últimas décadas. Pero si miramos aquí mismo en la tabla que presento, al final veremos que hay algunos modelos mucho más sofisticados donde se proponen en otras plataformas modelos mucho más sofisticados que permiten incluso al usuario pues no solamente hacer los pagos, sino también pues llegar a personalizar su información en la plataforma, suscribirse a notificaciones para recibir información de diferentes servicios que puede ofrecer algún ayuntamiento, por ejemplo, o los mismos usuarios pueden decidir qué quieren ver y qué no quieren ver de esos servicios que ofrece la plataforma. Pueden además dentro de esa plataforma opinar, votar, realizar diferentes transacciones, no solamente un pago, sino diversas que tienen que ver directamente con la gestión que está realizando algún ayuntamiento. O incluso decidir si quieren hacer muchas de esas gestiones de manera presencial o de manera virtual. Dependiendo de la complejidad entonces de esa plataforma de gobierno, es que cuando intentamos utilizar la gamificación se puede implementar elementos de juego. Es decir, si yo quiero utilizar estos elementos de juego que hablamos antes, objetivos, retos, niveles, competencia entre usuarios, pues, o puntos para lograr un determinado objetivo, pues tengo que, o normalmente lo que hacemos es mirar la complejidad o el estado de madurez que tiene esa plataforma para poder introducir esta estrategia. La idea de vincular juegos a la participación pública no es algo nuevo, no es algo que haya nacido hace pocos años. Aquí pongo un ejemplo que posiblemente le suene. En los años 80 en Estados Unidos se utilizaron juegos de simulación que lo que intentaban era facilitar la visualización de espacios, de estructuras para poder crear una planificación ciudadana. Y a partir de esto se creó un juego llamado Micrópolis, que así era su nombre originalmente, y más tarde se transformó en un videojuego que seguramente conocen, que es SimCity, de Electronic Arts, y básicamente siguiendo unas reglas y haciendo uso de ese espacio simulado, como vemos aquí, pues los ciudadanos y las autoridades podían experimentar y explorar conjuntamente opciones para descubrir soluciones para una ciudad. Y bueno, pues esta herramienta, vamos a decirlo así, este simulador permitió hacer un tipo de planificación más orientado al proceso. Por eso, decía, no es algo estrictamente nuevo, ya se ha hecho previamente. Y el hecho de que vincular estos juegos a la participación es porque incluyen pues características sociales, estas características dentro de un juego permiten que haya empatía, la construcción de comunidades, como suele pasar en un videojuego, se alinea además los ciudadanos a unos objetivos o las personas que estén usando ese juego con unos resultados, los cuales
permiten a los jugadores aprender de propuestas y de puntos de vista también de otras personas, obteniendo una comprensión mucho más amplia de los retos y las oportunidades que se presentan dentro de esos espacios. Y también los juegos, pues en ese sentido, los videojuegos o los juegos en general son muy flexibles y adaptables y pueden utilizarse no solo en toma de decisiones o para diversos propósitos, como vimos en el caso de Micrópolis, en la planificación urbana, sino también para generar empatía por algo o en este caso por una persona. Y voy a mostrar un ejemplo, que este es el de Camergochi, que lo vamos a ver aquí. Espero que se vea bien mi pantalla, no sé si el vídeo. No sé si se escucha bien, ¿pueden decirme si se escucha Sí, bien? te estamos escuchando perfectamente. Perfecto, ¿el vídeo se escucha bien también? No, estamos viendo tu presentación, vincular juegos a la participación pública, el Ok, video no. entonces es por mí. Lo cambio para compartir el vídeo. Aquí está. Bien, es posible que no se escuche demasiado, pero voy a ir explicándolo, tampoco lo dejaré todo. Como decía, este es un ejemplo que es para generar empatía hacia un político. El nombre de este juego es Camergochi y ha sido creado para unas elecciones en 2017 en Holanda. Y los personajes que ven aquí pues son políticos, de hecho alguno de los que aparece por aquí no es muy popular, con lo cual básicamente ha sido creado utilizando este tipo de esta gamificación para poder incentivar esta empatía, ¿no? Aquí aparecerá un comentador, que es este señor que está aquí, que normalmente está hablando sobre lo que es el juego, está haciendo una crítica, menciona que es un juego que incluso hasta los políticos juegan, ¿no? Y cómo se ha utilizado esos elementos de juego para incentivar la participación. No voy a dejar completo, era simplemente para poner un ejemplo, en el cual lo que quiero mostrar con este ejemplo, a ver si vuelvo a ver mi pantalla, es básicamente que pues hay muchas experiencias previas. Muestro una más en este sentido, en el cual se ha utilizado también en lo que es, se ha utilizado la gamificación, pero para, en este caso, alentar a partidarios a tomar ciertas acciones en apoyo de un candidato muy, muy específico, ¿no? Y aquí, pues las acciones que se incluyeron en este otro ejemplo incluyen pues el envío de invitaciones a otras personas para ser voluntarios, para donar dinero a la campaña de este político que ven aquí o para asistir a sus eventos, y a cambio de que esa persona como usuario realizara o hiciera estas invitaciones o hiciera estas acciones de promover, por ejemplo, en redes sociales los eventos, pues el participante recibía puntos. Puntos por cada persona que reclutaba y bueno, en este caso se está usando la gamificación no solamente para recaudar dinero y aumentar el número de partidarios, sino además que se está intentando tratar de conectar a personas más jóvenes con este tipo de estrategia para acercarlo a una persona o en este caso un partido político en concreto. Como se puede ver aquí, pues hubo varios millones de puntos que se asignaron a participantes, varias invitaciones que se realizaron por realizar las 67,000 puntos por diversas acciones. Y aquí aparece el nombre de la persona que fue el mejor jugador, es decir, el que realizó más invitaciones exactamente a 2,200 amigos para poder apoyar la candidatura. Este es otro de los ejemplos. También aquí antes mencionaba el tema de que pues es importante también cómo nosotros como ciudadanos o como usuarios nos implicamos en este tipo de
de juegos, ¿no? Porque destaco que el éxito normalmente de cualquier sistema democrático pues depende de la participación activa que nosotros llegamos a tener. Y los sistemas pues prosperan si los ciudadanos comprenden cómo funciona el gobierno, cómo funcionan sus delegaciones, cómo funciona el sistema en general y sobre todo si somos críticos, ¿sí? Entonces, para ello hay otro tipo de iniciativas como es esta que vemos aquí, que algunas veces pues son, algunos ayuntamientos lo hacen en forma de charlas. En este caso en específico que yo voy a mostrar es una iniciativa que se llama eCivics, que lo que hace es ofrece juegos para aprender a participar en la vida cívica. Es decir, su enfoque, lo que ellos intentan es fomentar esa responsabilidad, esa implicación del ciudadano y que aprenda de su propio conocimiento. Básicamente lo que muestra este eCivics es un grupo de juegos, no solamente el que pongo aquí, voy a explicar el que está en pantalla, que muestra cómo funciona el gobierno experimentando directamente a través del juego, que es también un simulador, es decir, el jugador selecciona un personaje que puede ser pues un presidente o puede ser un juez y a partir de aquí interviene, va haciendo diferentes actividades, también puede ser un activista que lucha por el cambio climático, por ejemplo, y lo que puede hacer pues es ir experimentando qué son los roles que tiene cada una de esas personas dentro de los sistemas y cómo de alguna manera cómo se tiene que actuar. Y esto permite generar un aprendizaje crítico y podríamos decir que ayuda a fortalecer lo que sería esa antesala de la participación ciudadana. Es importante destacar que estos juegos de eCivics están basados en objetivos de aprendizaje muy claros e integrados para el discurso cívico, lo que hace que pues, los jugadores despierten el interés por saber cómo funciona la administración pública, cómo se gestiona, ¿no? Qué problemas se enfrentan. Y bueno, básicamente es uno de estos ejemplos que previamente se van utilizando para intentar después aplicar otros sistemas, como podrían ser los que comentaba antes, en los cuales los ciudadanos ya están o ya han generado o empiezan a generar esa actitud más crítica, ¿no? Bien, aquí hablo también partiendo ya de que tenemos una plataforma de gobierno que ya hemos entendido más o menos cómo funciona, en la cual podríamos utilizar una estrategia de gamificación y para que la gamificación sea coherente con los valores y el funcionamiento de esta teoría que se llama communing, se debe respetar el propósito general de proponer comportamientos positivos y proactivos. Este concepto nace de una persona llamada Elinor Ostrom, que se refiere a un ecosistema de servicios que implementan nuevas formas de colaboración entre públicos y servidores públicos y ciudadanos. Y aquí es donde me gustaría hablar del proyecto en el que yo trabajo actualmente, porque somos conscientes de todos los posibles impactos, tanto en los individuos como en las comunidades, y de los juegos, cómo pueden ayudar en este sentido para solventar problemas, para ayudar a que el ciudadano se implique, y de aquí que nace este proyecto que se llama CO3, que tiene como objetivo evaluar cómo utilizar diferentes tecnologías, pero también utilizar gamificación para poder incentivar a los ciudadanos, no solamente utilizar una plataforma, sino también a ser críticos y co-crear y coproducir y cogestionar servicios junto con las autoridades. En este proyecto, que está financiado por la Comunidad Europea, hay 10 socios que estamos trabajando aquí de 5 países diferentes de la Comunidad Europea, en los cuales, pues, como impacto se espera permitir a las administraciones públicas desarrollar vías para la introducción de estas tecnologías, que las tecnologías que utilizamos, pues, son el blockchain, la realidad aumentada, las redes sociales, etcétera, y en las cuales pues buscamos esto, ¿no? Contribuir a un desarrollo de nuevas prácticas que permiten
la integración de esos procesos de toma de decisiones basados en evidencias, ¿no? Y en que los servidores públicos se impliquen directamente con ciudadanos. Actualmente estamos probando estas plataformas en estas 3 ciudades, que son Atenas, París y en Turín, en Italia. Previamente a diseñar esa plataforma, lo que hemos hecho es trabajar con servidores públicos que han colaborado en la definición de la plataforma en un proceso de codiseño. Y lo que nosotros planteamos es precisamente con el uso de estas tecnologías que comentaba antes, que es blockchain, realidad aumentada, hacer que la gamificación dentro de esta plataforma, como mencioné antes, se utilice como una estrategia. Es decir, aquí decidimos o vamos a decidir utilizar todo lo que hemos observado y aprendido de ejemplos como los que he mostrado antes. Es decir, el juego despierta un interés inicial, un diálogo fructífero, etcétera, y todo esto nos va a ayudar para involucrar activamente al mayor número de personas a utilizar las plataformas que se están diseñando. Pero de todo esto también hemos aprendido algo muy importante, y es que la gamificación es crucial para que tenga un impacto, y para ello se deben implicar los ciudadanos, pero el proyecto no es eficaz si no se estudia primero a quién se va a implementar la gamificación. Es decir, uno de los puntos que nosotros observamos es que en muchas de las plataformas que hemos estado analizando, que actualmente están en algunos ayuntamientos, el uso de los elementos de juego que ya describí antes se han diseñado de acuerdo a las expectativas del programador o del diseñador y no del perfil del usuario, o se ha hecho a capricho de quien paga esa plataforma. Por tanto, uno de los puntos más importantes para utilizar la gamificación en algún proyecto es partir del hecho de estudiar quién será el usuario. Aquí, como pueden ver en esta diapositiva, muestro una encuesta que nosotros realizamos previamente. Pongo la dirección porque cualquiera que quiera entrar puede consultarla, está en abierto, para conocer el perfil de las personas que van a acabar utilizando y a partir de esto saber cuáles son los elementos de juego específicos que podríamos utilizar dentro de las plataformas. Las preguntas, si alguien entra y lo mira, se va a dar cuenta que pues, permite determinar esas categorías más críticas de la gamificación, es decir, por cada grupo de perfil y por cada individuo nos genera cierta información sobre las motivaciones que tienen esas personas para jugar. Normalmente las personas que responden esto se les devuelve una ficha como la que ven aquí, en el cual pues se les informa cuáles son sus motivaciones como jugadores, es decir, si prefieren actividades de competición o sociabilizar, etcétera. Y además pues les damos una serie de ejemplos de juegos que tienen o juegos que han sido jugados por gente con un perfil similar. Pero a nosotros toda esta información realmente para la que nos sirve es para que podamos determinar qué elementos de juego vamos a utilizar en la gamificación. Y básicamente pues lo miramos a nivel de saber qué son esas motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas, que fue lo que analicé o expliqué al principio, es decir, si yo voy a utilizar puntos, de qué manera va a impactar en la motivación de esas personas y qué es lo que les va a motivar. Y todo esto lo hacemos gracias a que el cuestionario nos da esa información sobre las motivaciones de los usuarios, básicamente para definir los conceptos que necesitamos de cara a poder implementar una gamificación efectiva. Y de esta forma, pues ya podemos sugerir en base a esos usuarios que son los que van a utilizar la aplicación o van a utilizar un sistema, en base a lo que han dicho los usuarios, no a caprichos de un diseñador, que son exactamente los elementos que tenemos que utilizar
para si son básicamente insignias, si son tablas de clasificación, etcétera, que permitan utilizar al usuario. Y no sé si cómo voy del tiempo, ¿voy bien? Creo que voy bien, ¿no? ¿O quedan un par de Sí, minutos? estamos 5 minutos. Vale, perfecto. Pues nada, me quedan pocas ya, pues me quedan 2 más. Pues bien, después de trabajar en esta área, porque ya tenemos un par de años trabajando en esto, después de analizar muchos otros productos que se han utilizado en diferentes ciudades para incentivar la participación ciudadana, las sugerencias que yo podría darle a alguien que quisiera trabajar con esto, que quisiera implementar gamificación, y no solo, algunas de estas sugerencias no solamente se aplican al tema de la participación ciudadana, es decir, porque muchas de ellas también las he aplicado yo en educación, que como antes Víctor mencionaba, también trabajo en tema de docencia y los he aplicado con mis estudiantes. Es primero, antes que nada, cuando se quiere trabajar en gamificación, se quiere gamificar algo, lo primero es comenzar determinando el perfil del usuario, es decir, de la persona que va a utilizar esa estrategia de gamificación, para permitir establecer una relación clara entre ese perfil y los elementos de juego que nosotros necesitaríamos utilizar dentro de la estrategia que queramos diseñar. Veo muchos casos en los cuales no se sigue ninguna metodología específica ni para cuantificar el impacto, ni para seleccionar los elementos de juego que se van a utilizar. Como comentaba antes, muchas veces se hace a capricho, o porque he visto otro ejemplo que se ha utilizado en otro lado y por tanto, pues copio y utilizo esas mismas estrategias, pero no, muchas veces estas no son las necesarias, es necesario saber exactamente el perfil al cual nos vamos a dirigir. Y esto nos dará mucho más claro lo que son esos elementos de gamificación. También una vez que ya tenemos determinado ese perfil para cada elemento que vamos a introducir directamente, pues otra de las sugerencias sería que normalmente ahora en muchos de los proyectos que he visto, la gamificación generalmente se evalúa y verifica mediante un aumento en la tasa de uso. Es decir, yo implemento esta estrategia y mido cuántas personas la han utilizado, pero lo hago una medida en los cuales lo hago en cuanto he acabado de utilizar esa estrategia. Pocos casos veo que se aventuren a analizar si el uso de esta estrategia se mantiene en el tiempo, es decir, si se incrementó únicamente porque es la novedad de haber implementado la estrategia o porque realmente es una estrategia que está bien implementada y a lo largo del tiempo se hace. Entonces, este tipo de métricas podría ayudarnos a saber si realmente está sirviendo esta estrategia en no solo un tiempo corto, sino a más largo plazo. Y finalmente, como última recomendación, observar el tema de lo que es los elementos sociales, ¿no? Es decir, las interacciones que se llegan a dar a cabo dentro de estos sistemas de gamificación, porque, como decían al principio, muchas veces es complejo porque se dan mucho tipo de interacciones entre no solamente con los ciudadanos, sino también a lo mejor en este caso, quien ha desarrollado, que sería una administración pública, o si esto lo utilizáramos en educación, pues sería la relación que se da entre el profesor con el estudiante o entre los estudiantes. Y este tipo de interacciones es interesante analizarlas. ¿Por qué? Porque a raíz de este tipo de análisis podemos también entender el tipo o el nivel de madurez que se está dando y nos permitirá estudiar más adelante algunas correlaciones con indicadores como son el uso del servicio. Si a alguien le interesa saber un poco más de lo que he explicado y verlo en profundidad, pueden visitar mi blog, que es Power Ups, un blog sobre videojuegos que se encuentra dentro de la revista Investigación y Ciencia. Y específicamente hay un post que es este, donde pueden encontrar más información de lo que he explicado el día de hoy. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias
y también para cualquier duda, comentario, tienen mi correo y mi perfil en Twitter. Muchas gracias. Por ahí tenemos un tiempecito dedicado a preguntas y respuestas. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas posibles. La primera que nos hacen llegar es, ¿ves alguna tendencia en los juegos para atraer a las mujeres como usuarias, desarrolladoras o gestión del proyecto? Sí, a ver, ha cambiado mucho la visión que se da de la mujer en los videojuegos en los últimos años. A cada vez los estudios desarrolladores son mucho más conscientes de que hay que dar de que las mujeres son unos usuarios muy valiosos en los últimos años. Si miramos estadísticas a nivel internacional, vemos que el aumento de personas, de mujeres que juegan videojuegos, ha crecido bastante. Estábamos, si no casi a la par, un 40 y pico %, con lo cual también los desarrolladores son conscientes de eso y por tanto sí que existe una tendencia a estar mejorando la imagen de la mujer dentro del juego, de los videojuegos, que entiendo que la pregunta va específicamente a videojuegos, con lo cual ha mejorado mucho la visión. Por un lado, por otro lado, no solamente cómo se presenta la mujer en los juegos, sino también cada vez más hay juegos en los cuales las mecánicas, las temáticas están también más enfocadas a la mujer. Esto es un cambio que quizá se podría llegar a percibir lento, pero finalmente se está realizando sin duda. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Gilberto López. ¿Cuáles son los principales elementos que deben considerarse en el diseño de aplicaciones de gamificación? Los principales elementos para diseñar una aplicación. Bueno, es una pregunta larga, ¿eh? A ver, claro, todo depende de para qué quieres implementar esa aplicación. Es decir, si lo quieres para el ámbito de educación, si lo quieres para el ámbito de la salud, si lo quieres para deporte, pues será muy diferente. Aquí una de las sugerencias que yo daba, que se puede aplicar a cualquiera de estos casos, es primero saber para quién lo vas a utilizar, porque pensando en educación, si yo quiero diseñar una aplicación para mis estudiantes, tengo que ver la edad de los estudiantes. Si mis estudiantes son de universidad, es muy diferente a un tipo de estudiante que está en primaria, con lo cual tengo que saber perfectamente o entender perfectamente bien este punto, que a quién va a estar dirigida, va a cambiar pues no solamente el diseño gráfico que voy a utilizar en la aplicación, sino también pues los elementos de juego que puedo utilizar, porque quizá el tema en el nivel de primaria pues podría llegar a utilizar más un tema cooperativo, ¿no?, que un tema competitivo, con lo cual en ese sentido pues los elementos que podemos utilizar de juego van a variar. Es que es una pregunta compleja porque depende para qué quieres tú diseñar una aplicación, pues tienes que tomar en cuenta unos elementos u otros, pero así de manera general pues es mirar lo que es básicamente cuál es tu perfil, tu target, los usuarios que vas a tener. A partir de aquí pues definir claramente esos objetivos en un documento, o empezar en esos objetivos también decidir tú como profesor qué es lo que quieres enseñar, con lo cual si pues quieres enseñar historia, pues habrá que diseñar esos contenidos de aprendizaje que vas a poner ahí, y a partir de la parte de diseñar esos contenidos de aprendizaje, pues entonces haces unas propuestas gráficas pensando en tu usuario, que pues si son de primaria, pues será una gráfica muy diferente a si es alguien de estudiantes de universidad, y a partir de aquí, pues hacer algunas propuestas, ya que tienes la propuesta gráfica, empezar a desarrollar la aplicación, pensar también en ese usuario que utiliza. Sí, él hablaba de aplicación, con lo cual es una aplicación móvil, entiendo, ¿cierto? Pues puede ser,
si tus usuarios utilizan Android y utilizan iOS, pues desarrollas en esa tecnología que tú ves que ellos utilizan, porque imagina que haces una aplicación para Microsoft, para lo que sería el sistema operativo de Windows, y resulta que no tienen, o utilizas iOS y luego resulta que todos tienen Android, pues también hay que mirar esas cosas. Y luego ya cuando lo tienes realizada esa aplicación, pues entonces puedes ya lanzarla y observar básicamente pues si tu diseño es correcto o no. Esto finalmente siempre es un proceso iterativo. Ahora en tecnología todo se crea, se desarrolla de una manera cíclica, es decir, con procesos que no están cerrados, sino que vas también iterando para mejorar el diseño que has creado. Excelente. Nos preguntan de las redes sociales, José Novoa Espinosa. Nos dice, excelente presentación, gran oportunidad para todas y todos, sin lugar a dudas. Mi pregunta está orientada al mercado. Los perfiles son fundamentales para el éxito de cada plataforma, sin lugar a dudas. ¿Considera usted que esta herramienta debe ser creada por los gobiernos para mejorar la participación ciudadana? ¿O es la IP la que debe fortalecer esta área de oportunidad? Cuando habla de si los gobiernos, se refiere al cuestionario que hemos creado nosotros o a qué Por los gobiernos específicamente. para crear participación ciudadana. O a la gamificación en general. Considero que sí. Ok, pues si es a la gamificación en general, a ver, sí, bueno, de hecho, como explicaba en la presentación, los gobiernos de las 3 ciudades que yo mencionaba, que son Turín, que son Atenas y que es París, están involucrados, o sea, están ellos, los gobiernos directamente en este proyecto, con lo cual están involucrados, lo están desarrollando, son conscientes de que puede ser muy positivo, no solamente para el ciudadano, sino para la administración en sí, el tener una herramienta como esta en la cual se está utilizando una estrategia como la gamificación. Y yo considero que sí, es muy útil el crear este tipo de herramientas, de plataformas, de estrategias, incluso utilizarlas, siempre y cuando, como comentaba antes, se haya hecho previamente un ejercicio de mostrar a la ciudadanía cómo ser críticos, ya sea mediante charlas, ya sea mediante, no sé, puede haber muchos ejemplos. Yo ponía aquí el ejemplo de un videojuego, ¿no? De este simulador de eCivics, pero siempre y cuando haya previamente esta antesala de cómo debe de aplicarse esa participación ciudadana, desde luego deberían y los gobiernos de utilizarla. Ok. Por cuestiones de tiempo, vamos a tener, yo creo, una última pregunta. Nos dice, ¿cuál es la herramienta más importante de investigación para lograr un impacto mayor en grupos marginados? La herramienta más importante de investigación para lograr un impacto mayor en grupos marginados. Pues yo creo que aquí se podría hacer una etnografía como herramienta de investigación. Se podría llegar a hacer una etnografía, básicamente, y a partir de aquí, pues, analizar cómo es específicamente ese grupo, que son los grupos marginados, y a partir de aquí sacar conclusiones, y esto podría llegar a servir para utilizarlo no solamente para diseñar una plataforma de gobierno electrónico, sino para cualquier otra tipo de aplicación o tecnología que se quiera crear. Ok, muchas gracias, doctora. De todas maneras, vamos a tener aquí los datos, los que aparecen en pantalla. Es un enlace muy directo con usted, ¿cierto? Sí, correcto. Está en redes sociales y correo electrónico. Aquí está mi Twitter, pero si alguien no tiene Twitter, me puede buscar estoy con este mismo nombre de usuario en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas. Ok, con el mismo @. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Pues gracias a ustedes. Cedemos el uso de la palabra al maestro Víctor.
Pues agradeciendo, doctora Ruth, muy interesante su charla y sobre todo todos los campos que abarca. Sin duda, por ahí se quedaron algunas preguntas pendientes, te las vamos a hacer llegar para que también puedas darle información y Claro que sí. respuesta. Te agradecemos de parte de nuestro director, el maestro José Alonso Huerta Cruz, de parte de Citnova y del gobierno del Estado de Hidalgo, promover este tipo de conocimiento para que la sociedad hidalguense transite hacia una sociedad del conocimiento. Entonces, te agradecemos mucho esta participación y a todos los asistentes, participantes, espectadores, agradecerles también su tiempo. Los invitamos a la siguiente Citnova Talks de la próxima semana. Va a estar con nosotros Laura Ángel. Ella es Business Development Manager de Nexo. Va a hablar sobre el ABC antes de comprar criptomonedas, un tema también muy actual para este proceso de las tecnologías de la información. Y doctora, muchas gracias por su participación y esperemos tenerla nuevamente en otra sesión sobre este tipo de aplicaciones y con el talento que también está aquí en Hidalgo. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a todos y Gracias a un todos. saludo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Doctora, pues